La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de cómo prevenir la otitis media con el doctor Jorge Roy. Él es otorrinolaringólogo y es doctor en medicina y cirugía. Pero vamos con esta placa que nos explica un poquito más cómo es el tema de la otitis media. La otitis media afecta a todos los grupos de edad, pero es más frecuente en el periodo de edad comprendido entre el nacimiento y los 7 años. A partir de esta, la incidencia disminuye. Aproximadamente el 70% de los niños han tenido algún episodio de otitis media. En la mayoría de los casos es un problema menor que mejora con el tratamiento, pero puede presentarse de nuevo en el futuro. En casos extremos es una de las causas de pérdida de audición. Este es el tema que vamos a hablar hoy, el famoso dolor de oído de los niñitos, ¿verdad? Muchas veces puede ser un dolor de oído nada más, pero ¿qué pasa si es otitis media y qué pasa si no se medica y qué pasa si no se trata? Acá decía que incluso puede causar pérdida de la audición. Entonces, es un tema que tenemos que conocer para saber qué hacer en el caso de que alguien tenga esto y nosotros podamos acceder a eso y poder ayudar. Ahora, enseguida vamos a hablar con nuestro invitado, pero antes vamos a hacer nuestro ejercicio, el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento. ¿Por qué? Porque es de bien nacido ser agradecidos, porque siempre tenemos algo por lo cual agradecer y porque el agradecimiento al final a quien hace bien es a quien agradece. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que agradecer o qué es lo que podemos agradecer? Todo lo bueno que tengamos en nuestra vida. Y nos ponemos a pensar y de repente pensamos y nos acordamos de lo que no tenemos. Queremos pensar en algo bueno y nos acordamos de lo que nos falta, porque así somos todos, no vos nada más. Entonces, este es un ejercicio que lo hacemos de la siguiente manera. Te propongo que pienses ahora en 3 cosas que tengas en tu vida y que te gusten y no querés que desaparezcan. 3 cosas. Cosas, no sé, lo que se te ocurra. Ahora te pido que pienses en alguna situación que estés viviendo y que te guste y que no querés que termine ni que desaparezca. Y ahora te pido que pienses en las personas que forman parte de tu vida. ¿Cuáles son las personas que vos no querés que desaparezcan, que querés que sigan en tu vida? Bueno, esto que pensaste es lo que realmente tiene importancia para vos. Y ya lo tenés. Y entonces, ¿por qué no agradecer? De eso se trata el ejercicio de la gratitud. Le agradecemos a Dios por el don de la vida. Le agradecemos por la salud. Agradecemos por el amor. Agradecemos por la familia. Agradecemos por los amigos. Agradecemos por el trabajo. Agradecemos por los compañeros de trabajo. Y agradecemos por eso que yo pensé y que vos pensaste en esas cosas, situaciones y personas de nuestra vida. Y así es el ejercicio de la gratitud y hace bien, nos pone de buen humor, con ganas de hacer este programa desde la mejor perspectiva. Y yo también sigo agradeciendo el poder hacer este tipo de programas y agradezco muchísimo que estés del otro lado, que estés frente a la pantalla, que estés viendo el programa, asistiendo, porque este programa está hecho para vos. Bienvenido. Comenzamos El Doctor en Casa. Ya estamos con nuestro invitado, él es el doctor Jorge Roy, es otorrinolaringólogo y es doctor en medicina y cirugía. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido al programa, ¿cómo está? Gracias, Vivi, muchas gracias por la invitación.
y estamos a las órdenes. Aquí. Un gusto tenerlo acá. Y sobre hablar de este tema, otitis media, decía la información que yo di al inicio del programa, que es desde que nace el niño hasta los 7 años más o menos es más común tener, ¿verdad? Sí, realmente es la edad más propensa por varios factores, ¿verdad? Se dice que nosotros cuando nacemos inmaduros, ¿verdad? Dependemos de los cuidados de la madre, ¿verdad? Sí. En muchos aspectos. Y podemos hablar de un primer aspecto, tal vez sea el más importante, que es el inmunológico. Por eso la importancia del amamantamiento, o sea, que se alimente de la leche de la mamá. Y eso es fundamental en los primeros 6 meses, porque ahí adquirimos ciertas inmunoglobulinas que no están presentes en el niño cuando nace. Y que si no mamara no podía... Y si no mamara y no recibe, eso es la edad crítica. Los primeros 6 meses de vida, el chico en sí tiene un sistema inmune no desarrollado. Y bueno, se inicia, ¿viste? Apenas nace, pero recién adquiere, digamos, cierta capacidad en sus defensas a partir de esa etapa, ¿verdad? Pero sigue siendo todavía propenso el chico a tener infecciones en los primeros años de vida. Pero la edad crítica es a 6 meses que requiere realmente que la madre le pase a través de la leche ciertas inmunoglobulinas, ¿verdad? Claro, o sea, una de las maneras de prevenir esto que vamos a hablar, la otitis media, sería amamantar la leche materna, al bebé. es un factor. El otro factor también que, digamos, uno es un poco inmaduro desde el punto de vista así del desarrollo, tenemos que diferenciar, para que también se entienda, el oído se divide en oído externo, oído medio y oído interno, Sí. ¿verdad? El oído externo, realmente nosotros vemos el orificio y ese orificio termina en una membrana que es la membrana del tímpano. Después, a partir de ahí ya está el oído medio. Después del tímpano. Claro, está separado del medio ambiente, por llamarlo así, por la membrana del tímpano, y es un espacio donde hay aire y está ventilado a través de un tubo que es la trompa de Eustaquio, que desemboca detrás de la nariz. Y de ahí la importancia, porque ese tubo es el que no está 100% desarrollado al nacimiento. ¿Y qué función tiene ese tubo o trompa de Eustaquio? Es ventilar el oído medio como para que la presión de aire ahí dentro sea la misma de la del medio ambiente. Porque cuando hay una presión diferente, en este caso negativa, esa membrana timpánica se puede retraer para adentro, Sí. ¿verdad? Y se formar lo que llamamos nosotros las retracciones de la membrana del tímpano. Y aparte también la presión negativa puede generar una transudación, un transudado líquido dentro del oído medio. Y se forman las otitis medias serosas o efusivas. Puede doler, ¿cómo no? Sí. ¿Verdad? Dependiendo de la fase. No todas las otitis duelen. Ese es ojo también, porque hay otitis. ¿Y cómo sabes que tiene tu niño otitis que no le duele? ¿Cómo uno puede saber eso? Yo por lo menos en mi experiencia agrupo las otitis, o sea, no estoy inventando nada, simplemente un resumen, digamos, de las clasificaciones. La otitis media aguda, cuyo síntoma principal, o sea, lo que el niño en este caso, ¿verdad?, que es más frecuente en esa edad, es el dolor, ¿verdad? Dolor, fiebre, irritabilidad. Ahí también es difícil, a pesar de que se manifieste por dolor, a veces los muy chiquititos están irritables o se llevan la mano al oído o dejan de alimentarse o se despiertan con un llanto fuerte a la noche. Y son signos, señales indirectas, ¿verdad?, que pueden estar queriendo decirnos de que hay un problema en el oído. Después ya los más grandecitos te dicen, me duele el oído, ¿verdad? Es más fácil. Después está el otro tipo de otitis media, que es la otitis media secretora, serosa o secretora. Algunos la llaman también de subaguda, tiene muchos nombres. Esa es la otitis media que a veces pasa desapercibida.
porque no da síntomas. Los padres refieren a veces que el chico es desatento, pone el volumen alto de la televisión o problemas en el colegio, en la escuela, con el dictado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y a veces no, nada, o sea, de ahí viene la importancia ahora que veo que hay más visitas al otorrino para sus evaluaciones así de rutina. Qué bueno. Encaminados por el pediatra, pasa por el otorrino. Digo que bueno porque antes no era así, no ¿verdad? Era, Normalmente... no era muy frecuente. Sí. Entonces ahí a veces al examinar es un hallazgo de examen, ¿verdad? Sin haber tenido ningún síntoma, ¿verdad? Y bueno, por eso es la importancia de esas evaluaciones. Y esa otitis media, digamos que su principal manifestación sería la pérdida auditiva, ¿verdad? La hipoacusia. Y hay un tercer tipo, que es la menos frecuente, pero tal vez la más grave, porque es la que deja alteraciones estructurales, alteraciones morfológicas, ya altera la anatomía, destruye, que es un proceso infeccioso ya persistente en el oído, que llamamos otitis medias crónicas, propiamente dichas, donde ya hay una lesión, una alteración de la estructura del tejido permanente, ¿verdad? Son los tres tipos básicos. Pero el primero, que es el más frecuente, bueno, compiten en frecuencia entre la otitis media aguda y aquella otitis media serosa secretora o silenciosa, como le queríamos llamar, son las más frecuentes. Y son frecuentes. Y es una de las causas más altas, más importantes de pérdidas auditivas. Te imaginas. Y a esa edad es fundamental, ¿verdad?, que el chico tenga una audición normal, ¿verdad? No, a toda edad, pero ahí cuando están aprendiendo a hablar, a todo, ¿verdad? Todo, claro. Sí. Todos los sentidos tienen que estar alertas, o sea, bien. Bueno, o sea, en conclusión de todo lo que nos contaste, doctor, para estar seguros tenemos que llevar a nuestro niño a hacer un control, un chequeo, porque puede tener y no darle dolor. Entonces, eso puede pasar desapercibido y si uno no hace nada, puede perder la audición. Claro. El chequeo, ahora como estamos hablando de otitis media, nos referimos a ese proceso inflamatorio del oído medio, pero el chequeo importante también es para no dejar pasar pérdidas auditivas de otra causa, que son los problemas de oído interno, que esas sí realmente ni se ven, porque el oído interno está ahí escondidito. Claro. El chico puede nacer hipoacúsico, es tema para otro programa, exactamente. ¿Por qué? Porque las otitis medias generalmente ya el pediatra se percata con la otoscopía. Y en ciertas situaciones no se encaminan. ¿Cómo el pediatra puede ver? Al mirar ahí, ¿qué se ve? ¿Qué se ve diferente? Hay diferentes formas, o sea, uno puede mirar directamente, que es más complicado, requiere ya la experiencia del observador, pero lo que tenemos habitualmente son los otoscopios, que son unos dispositivos que tienen una luz, ¿verdad?, y una pequeña lupita, entonces que uno puede ver el aspecto de la membrana del tímpano, ¿verdad? Y hoy día tenemos los otoendoscopios también, que son más, dan una imagen mucho más grande, más clara. Y aparte, cuando hay duda, porque a veces la otoscopía es muy subjetiva, depende de la experiencia del que está mirando, nos valemos de otro estudio que ya no depende de la subjetividad, que es la timpanometría, que son estudios simples, no dolorosos, que se hacen no en consultorio, algunos tienen en su consultorio, pero generalmente van a un lugar especial como para hacer la evaluación audiológica básica completa, ¿verdad? Y ahí ya uno puede con esos estudios confirmar la presencia o no, ¿verdad?, de un problema a nivel del oído medio. Perfecto, bueno, no es un tema menor, es algo muy importante que estamos hablando, porque estamos hablando, bueno, además de que si tiene dolor te vas a dar cuenta porque va a llorar y va a referir, si habla, que le duele. Pero si le da sin síntomas, sin dolor, es importante hacer este chequeo porque el niño puede perder la audición y ni nos dimos cuenta. Entonces después, si pierde la audición con eso, doctor, ¿se puede recuperar o no? Generalmente las otitis medias agudas y las otitis medias serosas o secretoras,
que son las más frecuentes, en un alto porcentaje recuperan. Qué bueno. Bueno, sí. Esa es la buena noticia. Nosotros tenemos un material que habla de las causas de esta otitis media. Vamos a ver. Causas. La trompa de Eustaquio se encuentra entre el oído medio y la parte posterior de la garganta y su función es drenar el líquido que se produce en el oído medio. La infección se ocasiona cuando esta estructura se ve bloqueada y, por lo tanto, acumula el líquido. La obstrucción muchas veces puede originarse por motivos intrínsecos que se deben a la inflamación de la mucosa de la trompa de Eustaquio por un problema infeccioso o alérgico, o extrínsecos, habitualmente de causa mecánica producida por una hipertrofia adenoidea. Otras posibles causas son la infección de la vía respiratoria alta, problemas alérgicos y trastornos de la función ciliar del epitelio respiratorio de la vía respiratoria alta. ¿Está correcto eso? Sí, súper, bien didáctico. Esas imágenes ilustran dónde estamos, ¿verdad?, situados nosotros ahora, que es en el oído medio, y su relación con las vías respiratorias. Así como dijo, realmente una de las causas, tal vez las más frecuentes, son las que vienen posteriores a los cuadros infecciosos de las vías aéreas superiores, que es muy común a temprana edad, claro. ¿verdad? Por eso el término los niños, los mocosos, ¿verdad? Sí, siempre están sí. Los chicos con mucosidad sí. y teniendo cuadros a repetición, ¿verdad? Y esos son eso más todos aquellos factores que habíamos dicho, la alteración en la inmunidad, que los niños están desarrollando sus defensas a medida que van creciendo, y la maduración de esa trompa de Eustaquio que va adquiriendo las características del adulto en el decorrer de los primeros años de vida. Son todos factores que influyen obviamente en un factor que sería el ambiental, en este caso un cuadro viral, sumado a estos de ahí. Y hay que tener en cuenta también otros factores ambientales. ¿Como cuáles, por ejemplo? El tabaquismo pasivo, que es muy frecuente, y también algo que es muy frecuente hoy día, que los chicos quedan en las guarderías, ¿verdad?, a muy temprana edad, ¿verdad?, chiquititos. Entonces el contacto que tienen, que no digo que no esté bien, uno no lo puede tener una burbuja al niño, claro, ¿verdad?, pero es un factor porque siempre va un chico que está comenzando con un cuadro viral que tal vez los síntomas no están 100% presentes, la madre no nota y lo lleva, y eso ya hace que el otro se contagie, entonces es frecuente. Es un factor que es los niños que van a las guarderías tener con más frecuencia problemas del oído, ¿verdad? Mira, qué dato interesante, doctor. Sí. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. Bueno. Hacemos un cortecito, volvemos ya. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Jorge Roy, le iba a cambiar el nombre, Jorge Roy, otorrinolaringólogo, doctor en medicina y cirugía, hablándonos de cómo prevenir la otitis media, que es muy común en niños hasta 7 años. Sí. Después de ahí es cuando ya ese conducto se desarrolla totalmente y entonces es más difícil la otitis media. Claro, sí, cuando ya adquiere la trompa de Eustaquio adquiere las características del adulto y el factor inmunológico también está desarrollado, entonces ya esos cuadros infecciosos de las vías aéreas superiores tan comunes en los niños ya se hace menos frecuente en los adultos. Un niño que menor de 7 años, ¿verdad?, que a repetición se resfría y qué sé yo, ¿es más fácil que tenga esta otitis media uno que no?
¿O de dónde aparece la otitis Bueno, media? pasa que hay mucho, así como estamos diciendo, son muchos los factores, ¿verdad? Y cuando los astros se alinean, bueno, el proceso ocurre, ¿verdad? Sí. Porque hay chicos que constantemente están con su cuadro también, algo que no tocamos que es la alergia, ¿verdad? La alergia también es un factor causal, inclusive como una causa de otitis media, ¿eh? Pero más bien actúa la alergia como un factor que predispone, ¿verdad? Sí. Por la misma inflamación que la alergia produce. Pero hay chicos que son alérgicos, chicos que se resfrían, que tienen cuadros respiratorios y jamás hacen, ¿verdad? Una otitis, o si la hacen, lo hicieron una vez en toda su vida, ¿verdad? Y no tienen el problema que es la recurrencia. Sí. ¿Y quiénes son los que sí tienen esa recurrencia de otitis? Y bueno, son esos justamente los que presentan la sumatoria tal vez de factores, ¿verdad? Una trompa de Eustaquio que no se desarrolla adecuadamente, un factor inmunológico, un factor ambiental o factores ambientales que se suman, y es lo que hace que los cuadros virales se puedan, en vez de resolverse espontáneamente, porque la mayoría se resuelven al 5.º día, uno ya está mejorando, pero a veces el cuadro persiste por más de 5 días, una semana, en vez de mejorar empeora. Ahí ya sospechamos que estamos ya ante una complicación de una infección de vías aéreas superiores ya bacteriana, y son los que llevan, digamos, a provocar las otitis, ¿verdad? Tanto los cuadros virales y bacterianos, ¿verdad? Claro. Pero ¿Y qué tratamiento se hace con eso, doctor? el manejo de las otitis, ¿verdad? Si dividimos nuevamente en esos 3 grupos que habíamos dicho al inicio, ¿verdad? Vamos a hablar de la otitis media aguda. La otitis media aguda puede ser de causa viral, donde el manejo es más bien sintomático. Tratamos el dolor, tratamos la inflamación. Puede ser de causa, la otitis media aguda puede ser de causa ya bacteriana, una sobreinfección bacteriana. Sí. Y en esas situaciones, dependiendo de la edad, dependiendo si es un oído nomás o los dos concomitantemente, dependiendo si ya se está exteriorizando la secreción purulenta por el oído, porque cuando es bacteriano ya puede salir secreción purulenta del oído, dependiendo de la fase en que se encuentra. Entonces, dependiendo de todos esos factores, decidimos entrar o no con antibiótico. Pero habitualmente se dice, cuando la infección ya es bacteriana, el antibiótico es probablemente el que va a actuar y va a cortar el proceso, que si lo dejamos en evolución natural, la naturaleza va a resolver también. Pero corremos el riesgo que en el camino de esa resolución se nos quiera complicar con algo, ¿verdad? Pero así como habíamos dicho, la mayoría de estos procesos infecciosos agudos revierten y hay una restitución ad integrum, se dice, del oído medio, ¿verdad? O sea, que queda como 0 kilómetros. Como 0 kilómetros. Ahora el problema está en la agresividad de ese germen, porque habitualmente son gérmenes que no tienen una agresividad, pero hay algunos que cuando afecta a un chico, y más aún si el chico está muy indefenso desde el punto de vista inmunológico, puede ser muy agresivo y muy destructivo, ¿verdad? Y esos son los que pueden de repente evolucionar a un proceso ya crónico, con secuelas, etc. Claro. Pero gracias que no es tan frecuente eso, ¿verdad? Perfecto. Y esa es la otitis media aguda, Sí. bacteriana, viral. Después tenemos la otra, la silenciosa, la que está en el medio, la que Esa a es la veces más no peligrosa. diagnosticamos. Y esa es la Sí, ¿verdad? Pero también en un alto porcentaje, esa silenciosa, la otitis media serosa o secretora, resuelve espontáneamente. Uno acompaña, hace un seguimiento, hace controles audiológicos, a ver en cuánto está alterando la función, porque a veces altera casi nada, entonces se acompaña.
se hace un seguimiento de 3 meses. Eventualmente, ante la persistencia de eso y no resolver, uno ve también los factores locorregionales, presencia de adenoides o rinosinusitis o amigdalitis, etcétera, que pueda estar predisponiendo. Hay que tratar esos cuadros también concomitantemente. Y ante la persistencia de esa secreción ahí, que no resuelve espontáneamente, entonces ya se opta por algún tratamiento, ¿verdad? En estos casos, inclusive, podemos llegar a un tratamiento quirúrgico, que es de hacer una pequeña incisión en la membrana del tímpano y se coloca un diábolo, un tubito de ventilación, como para que el oído se ventile otra vez. ¿Qué tamaño ese tubito? Chiquito, son cirugías que se hacen bajo visión microscópica, otoendoscópica. Sí. Y sí, y esos tubitos después salen solitos, ¿verdad? Drenan solos. Esa es una forma de porque así como expliqué, la otitis media aguda, si está causada por un germen muy agresivo, puede ir a la cronicidad y dejar secuelas. Y ahí va la otitis media silenciosa, esa serosa secretora, ya le llamamos silenciosa, serosa secretora, también, si tiene una evolución no favorable, puede ir a una cronicidad desde el punto de vista histopatológico, donde ya puede complicarse con otros tipos de afecciones infecciosas, donde hablamos ya de lo más peligroso, ya la formación de lo que es el colesteatoma. ¿Qué es eso? Que es piel que migra hacia el oído medio y empieza a crecer dentro y a destruir todo lo que encuentra en su camino. No es cáncer, no es neoplasia, pero se comporta como tal, pero de una forma lenta, progresiva también. No es algo así, pero se acompaña habitualmente de una infección persistente. Y el síntoma de la otitis media crónica, esa ya con la peor de todas, pero la menos frecuente, ya es la otorrea persistente. Secreción en el oído y sin dolor. No duele. O sea, no duele, pero sale algo del oído, entonces puede salir secreción de una forma intermitente cada 3 meses, 4 meses, o puede ser persistente, como es cuando hay colesteatoma, generalmente es persistente. Siempre está húmedo y es fétido, una secreción diferente. Y a veces puede ser sanguinolenta. Pero ahí ya la mamá le lleva al niño urgente, porque si ya llegó a ese estadio es porque no. Sí. O sea, ahí ya se ve, sale. Habitualmente sí, pero vos sabes, Vivi, te tuteo, ¿verdad? Sí, por favor. La otitis media en sí, esa crónica, vemos con mucha frecuencia nosotros en el hospital de clínicas. El hospital de clínicas viene siendo hace muchísimos años un receptor de este tipo de pacientes y se hacen cirugías justamente para resolver este problema. ¿Y por qué se deja, le parece a usted, en su experiencia, se deja llegar a ese estado? Y bueno, puede ser... ¿Desconocimiento o qué? Puede ser un poco de desconocimiento, como es una enfermedad que no duele, entonces, y tampoco teniendo el otro oído normal, la audición no es que se altere mucho, se escucha un poquito menos de ese lado, pero no es que le moleste. Pero si le sale algo del oído, aunque uno no tenga ninguna instrucción, se da cuenta que pasa algo ahí adentro. Hay procesos crónicos, para que tengas una idea, que sería la simple perforación de la membrana timpánica, ya permanente, que es un tipo de otitis media crónica, que uno puede convivir con ella, siempre y cuando uno se cuide de no dejar que entre agua, entonces uno puede convivir. Pero ya el otro espectro, el más peligroso de todos, es cuando ya tenemos una supuración, una infección activa persistente. Y esos son los peligrosos. Es un volcán, es una bomba de tiempo y tenemos complicaciones. Ahora, hace 2 semanas estamos operando consecutivamente 2 niños jóvenes, 17 años, con un enorme colesteatoma que hizo meningitis, parálisis facial, mastoiditis. Es terrible, es terrible.
Y hay otros ya que hacen inclusive abscesos cerebrales y causa de muerte. ¿Meningitis pudo ser porque tenía la infección? Por la infección del oído, claro. Se le infectó la meninge. Sí. O sea, por... Pasa que el oído está en límite con la meninge. Claro. Ahí estamos. Por eso también es ahí la importancia de un buen manejo. Claro. No quiero tampoco alertar a todas las mamás, ¿verdad? Porque, caramba, así como dijimos, las otitis medias agudas, las otitis medias serosas, la mayoría se resuelven naturalmente. Pero es el nosotros la ayudamos, el que tiene que nosotros le ayudamos a la naturaleza a resolver. Claro. Pero hay un grupo de otitis, ¿verdad?, que pueden complicarse. Por eso, esa es la que hay nosotros no sabemos cuál se va a complicar y cuál no. Por eso que es importante acudir al profesional. Entonces, con esa experiencia va a decir, no, acá esto es tal cosa y vamos a dejar que pase, a ver qué tal, ¿verdad? Así eso como hacen, doctor. Sí. Porque es importante también, es una cosa que parece tan un detallecito nada más, pero estamos hablando de meningitis, de un montón de otros problemas que acarreó en este caso que nos está contando, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, perfecto que nos cuenten, ¿no? Perfecto lo que pasa. Vamos con este siguiente material, por favor. Síntomas. En la forma aguda de la enfermedad existe dolor de oído, fiebre, tinnitus e irritabilidad. Con menos frecuencia se puede presentar otorrea, supuración, vértigo y, con poca frecuencia, parálisis facial. Es más frecuente en los niños que acuden a centros escolares o que presentan alteraciones anatómicas en el área rinofaríngea, como el paladar hendido, o que sufren inmunodeficiencias congénitas adquiridas. En el caso de los bebés, la señal principal es la irritabilidad y el llanto. Los menores con esta afección suelen tener fiebre o problemas para dormir, y es común después de un resfriado. Bueno, era lo que nos decía. Es lo que dijimos justamente, sí. Es el resfriado lo que está siempre precediendo al cuadro. ¿Cómo diferenciar la otitis media aguda de la otitis media crónica, esa que le estoy asustando? Es que la crónica no duele, supura, pero no tuvo dolor, no tuvo dolor previo. Por eso le dejamos que sea crónica. No tuvo dolor antes. La aguda sí, la aguda duele y cuando empieza a supurar, calma el dolor. Porque es como un absceso, la otitis media aguda bacteriana, se llena de pus. Entonces se rompe el tímpano, la naturaleza es sabia, rompe el tímpano, drena, ahí calma el dolor. Y ahí el chico se duerme. Pero ahí hay que llevarle. Ahí que se asusta la mamá porque le sale pus por el oído y a veces sangra también. Le sale sangre y se asusta, ¿verdad? Pero obviamente se va a asustar. Obvio. Bueno, estamos aprendiendo muchísimo con nuestro invitado. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos. Hablando con nuestro invitado sobre cómo prevenir la otitis media. O sea, ya estamos analizando y aprendiendo qué es la otitis media y también queremos ver cómo prevenir, obviamente, con el doctor Jorge Roy. Y ahora, hablando de prevención, tenemos este material. A ver. Prevención. Para reducir el riesgo de padecer esta enfermedad, los especialistas recomiendan lavarse las manos con frecuencia. En el caso de los niños, vacunarles cuando corresponda y, sobre todo, no abusar de los antibióticos, ya que se puede generar una resistencia a ellos que impida su efectividad. ¿Está correcto eso? Sí, lo importante es el lavado de manos, que es fundamental para todos, ¿verdad? Sí. Llegar a la casa y lavarse las manos, inculcarle esa
se acostumbra a los niños, que se sientan incómodos estando en la mesa, ay, vamos a lavarnos las manos. Entonces eso es fundamental, porque ahí uno lleva muchos, más bien los virus que son muy, bacterias y virus obviamente y otras cosas más, pero los cuadros virales se transmiten más fácilmente, ¿verdad? Y el lavado de manos es fundamental. Y después también el esquema que recomienda el pediatra desde el punto de vista de vacunación, ¿verdad? Es fundamental también, ¿verdad? Como para evitar principalmente en los niños menores de 2 años, ¿verdad? Que son tan más vulnerables. Y también tenemos que hablar de los adultos, ¿verdad? Adultos mayores o personas con algún problema de por sí inmunológico que requiera un estímulo desde el punto de vista, ¿verdad? A través de las vacunas, ¿no? Y bueno, el tema del antibiótico realmente ya no es tanto prevención, es más bien tratamiento. Hoy existe una corriente de tratar de evitar al máximo el uso del antibiótico, ¿verdad? Por eso decían no abusar de los antibióticos. No abusar. Entonces existe una corriente porque de no usarlo. De no usar. Entonces aparecen en lo que es muy médico, o sea, muy nuestro, conductas, esquemas de cuándo dar, cuándo no dar, ¿verdad? A veces parece un poquitito muy matemático y medicina no es matemática, ¿verdad? Uno es el contacto justamente que tiene con el paciente, la relación médico-paciente nunca hay que perder y de eso depende mucho nuestra conducta y sabemos cuándo dar, cuándo no dar, pero nos valemos también de ciertos esquemas, como ya te había dicho Vivi al inicio, si el cuadro es de un lado solamente, si hay secreción, ya el diagnóstico está confirmado de una otitis media aguda, ¿verdad? Con una antecedencia de dolor, ¿verdad? La edad, entonces sí está menores de 6 meses de edad, ante la sospecha de una otitis media se sugiere sí o sí el antibiótico. Por arriba de esa edad ya empiezan a haber criterios más definidos, ¿verdad? Si es unilateral, si es bilateral, si hay otro reapresente. Pero el antibiótico es solo para bacterias, ¿verdad? No para virus. Ahí está. Y nosotros que no somos médicos no sabemos si es bacteriano, si es virósico y antes, antibiótico decíamos. Ahora por lo menos ya cuesta más conseguir el antibiótico. Ahí quería decir, eso es el aplaudo, ¿verdad? Sí, realmente. Esa medida que se tomó porque se consume menos el antibiótico. Claro, porque si no vos te ibas y comprabas nomás el antibiótico y tomabas vos, le dabas a tu hijo pensando, o sea, no sabíamos realmente, no se tenía ese conocimiento de que el antibiótico, o sea, en general, los médicos sí, pero nosotros los civiles, por decirlo de alguna manera, no, de que el antibiótico era solamente para las bacterias. Y, o sea, vos tenías dolor, ya directo, dolor de garganta, antibiótico, ya me va a parar lo más rápido. Y también el tema del antibiótico, que lastimosamente me incluyo, hacíamos eso, tomábamos y después pasaba un poco el dolor, cortábamos, ya me curé, ya estoy bien. Y el antibiótico había sido, aprendí yo acá en el Doctor en Casa, cada antibiótico, el médico te dice, toma 5 días o toma 7 días, y eso es el tiempo que se tiene que tomar el antibiótico. Claro. Aunque te parezca que te curaste, hay que seguir tomando esos otros días. Y nosotros, los civiles, otra vez digo, hacíamos al revés, porque decíamos, no hay que tomar tanto antibiótico, entonces ya me siento bien, ya dejo de tomar. Tomaba 3 días, dejaba de tomar. ¿Qué hacía eso, doctor? Claro, y eso crea resistencia bacteriana. Eso hace que el germen que está ahí adentro en tu cuerpo, uno no desapareció totalmente y otro ya aprendió a defenderse contra ese antibiótico. Claro. Y entonces la próxima vez que agrede, o sea, la próxima vez que se activa, se agudiza un cuadro, ese germen ya está protegido, o sea, él mismo se protege contra ese antibiótico. Claro. Y eso está pasando a nivel mundial, por eso que hay superbacterias que no existen antibióticos que le hagan ni cosquilla. Así es, eso es lo que ocurre. Y hay que también
nosotros tenemos que saber que nosotros convivimos con bacterias, o sea, en simbiosis. Sí. Todo nuestro tracto digestivo, ¿verdad? Existe una biota normal y que nos protege, ¿verdad? O sea, ellos nos protegen y nosotros también le alojamos, ¿verdad? Y el antibiótico altera todo eso, porque el antibiótico actúa contra todos los gérmenes, entonces claro, no hay que indicar desnecesariamente. O sea, obviamente cuando hay una indicación, ahí se toma, claro, ¿verdad? Entonces, para evitar esa... Sí. Bueno, tenemos otro material, por favor, vamos a pasar. Tipos. La otitis media se clasifica en aguda. Es una enfermedad infectocontagiosa que afecta al aparato respiratorio y cuyo síntoma principal es la tos. Esta a su vez se divide en esporádica o de repetición. Subaguda se caracteriza por la presencia de exudado, líquido que se sale del conducto donde se encuentra contenido en la cavidad del oído medio, de manera asintomática o con síntomas muy leves. Si este exudado permanece más de 3 meses, la enfermedad pasa a ser crónica. Crónica se divide a su vez en 2 subgrupos, uno de ellos con exudado que tiene una duración de 3 meses y supurada, que conlleva una supuración mayor a 3 meses. Me decías, doctor, que algo no estaba correcto en eso, ¿verdad? No, el síntoma de la otitis media aguda, el síntoma principal, ya habíamos dicho, ¿verdad?, es el dolor, ¿verdad? Sí. Obviamente, si estamos junto con un cuadro respiratorio, puede estar presente la tos también, ¿verdad? Pero el síntoma principal ahí es el dolor. El dolor es lo fundamental. Perfecto. En la otra, que es la subaguda, que dice ahí, que sería la serosa o la secretora, sí, porque dura entre, digamos, hasta 3 meses, ¿verdad? Esa sí, la característica fundamental es la presencia de un exudado. Dice exudado, no es lo que sale por el oído, no. Exudado es líquido que está dentro del oído medio, preso ahí, ¿verdad? Y que eso puede, si dura más de 3 meses, ahí ya nos vamos al otro grupo que es de crónica, ¿verdad? Que a partir de ahí, si eso está ahí más de 3 meses, ya puede empezar a dar problemas ya crónicos permanentes, ¿verdad? Entonces, esa serosa o subaguda, la mayoría de las veces retrocede y ese exudado se elimina por las vías naturales. Pero puede ocurrir que no ocurra eso y nos vamos ya a lo que es la cronicidad, donde ahí ya pueden empezar a haber ya alteraciones estructurales. Y después ya viene entonces la crónica, con alteraciones histopatológicas irreversibles, habitualmente un defecto en la membrana del tímpano, por donde puede drenar de forma constante o inconstante. Esto que dijo irreversible es que ya el chico pierde la audición. Ahí puede perder la audición, sí, ya deja secuelas desde el punto de vista funcional. Que ya irreversible, ya no se puede mejorar. También desde el punto de vista infeccioso. O sea, ya no revierte espontáneamente, ¿verdad? Entonces siempre va a estar un oído húmedo. Siempre le digo al paciente, es como un volcán que está ahí medio apagadito, que en cualquier momento puede complicarse, ¿verdad? Doctor, ¿cómo hay que limpiarse los oídos, por favor? Cuéntenme, porque uno quiere los mismos oídos y los oídos de nuestros hijos también queremos que esté brillante ahí. ¿Cómo se hace? No, bueno, el oído es autolimpiante. Ay, no, doctor. Autolimpiante, sí, así mismo. Y esa cera así que de repente se ve horrible. Bueno, eso que uno ve externamente, uno hasta puede retirarlo. El cuidado que uno tiene que tomar es no meter el cotonete, cualquier cosa punzante, inclusive el cotonete que tiene el algodoncito, en el conducto. ¿Por qué es autolimpiante? Porque la cera... Yo a mis pacientes me dicen, no, yo nunca uso cotonete. Yo nunca, pues yo descubro que usa así, porque la cera, el cerumen se forma, el conducto tiene como 2 centímetros de largo, y el cerumen se forma externamente. Claro. Pero cuando veo que está empaquetado ahí en el fondo, es porque algo lo llevó allá. Claro. Entonces, ahí sí, el cotonete, el dedo, lo que fuera.
Entonces lo que no hay que meter nada en el conducto, porque todo ese trabajo que... Pero el conducto, ¿dónde? Acá ya el conducto. Claro, el agujerito, no meter nada en el agujerito. Ay, con lo genial que yo me siento tan limpia cuando me limpio el oído. Y algunos aprovechan para rascarse y muchos problemas. Esos hacen mal. Muchísimos problemas tenemos a causa del cotonete. Muchísimos problemas. Bueno, le pregunto y le vuelvo a preguntar porque quiero que me diga lo que quiero escuchar, pero no hay caso, ¿verdad? Ahora sí, el cotonete sirve para estos accidentes de la oreja, las entrancias, ahí sí. Pero no hay que introducir en el cotonete. Bueno. Tenemos muchas complicaciones por eso. Bueno, perfecto. Ahora vamos, ya aprendimos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos. ¿Y qué uno se siente que está con el oído sucio, doctor? No puedo pasar ese tema. Bueno, y ahí a consultar para que examine si se empieza a tapar el oído. No hace falta que tape, pero es como que se siente... Ya me quiero limpiar. No, pero lo recomendable es no tocar. No tocar, bueno, aprendamos eso. Así como aprendimos lo de los antibióticos, programas anteriores, años anteriores, hoy aprendimos esto. Bueno, vamos a ver este material que habla de tratamiento, por favor. Tratamiento. El tratamiento habitual se realiza con antibióticos durante 10 o 14 días. Habitualmente con este tratamiento, la sintomatología mejora significativamente en 48 horas. El especialista también podrá recetar descongestionantes nasales y mucolíticos si se precisan. Cuando los episodios son muy frecuentes y se sospecha que existen fuentes de infección como una adenoiditis crónica, sinusitis crónica o inmadurez inmunológica, debe establecerse un tratamiento lo más específico posible. En muchos casos, sobre todo en niños, se presentan episodios repetidos de otitis media junto con síntomas de adenoiditis e hipertrofia adenoidea, por lo que se ha de realizar la extirpación del tejido y la colocación de tubos de drenaje transtimpánico. Bueno, ahí básicamente habla primero del antibiótico, el tiempo, ¿verdad?, de duración de un tratamiento va hasta 10 días, ¿verdad? Menos de eso no, lo recomendado 10 días. Ya dijimos, cuando es bacteriano, la indicación de antibiótico es la correcta, ¿verdad? Y hay casos y casos, ¿verdad?, que podemos expectar inclusive de no dar. Pero lo recomendado cuando ya es bacteriano, antibiótico. Ahora sí toca también algo muy importante que es el factor locorregional. O sea, ¿qué es lo que está llevando a estas otitis medias agudas a ser recurrente y ser un problema para este niño, ¿verdad? Entonces generalmente se asocian a problemas en la adenoides, en la rinofaringe, ¿verdad? O sea, la faringe es lo que, si uno abre la boca, vemos las amígdalas. Sí. Ahí está la orofaringe, de boca, oro. Y arriba del paladar, de la campanita, está la rinofaringe. Y ahí está la adenoides, ahí arriba. Y en los chicos, tener adenoides es normal. Las anormales es no tener, porque el adenoide es un reflejo del desarrollo inmunológico de la criatura. Pero a veces crece más de lo habitual y obstruye. Así como obstruye las vías respiratorias, obstruye también ese tubito que es la trompa de Eustaquio. Y eso predispone. Entonces, en ciertas situaciones se indica la adenoidectomía como parte del tratamiento también de esas otitis medias agudas o otitis medias serosas también, como parte del tratamiento. Y lo mismo está la parte rinosinusal y faringia, como son las amígdalas palatinas propiamente dichas, que a veces pueden estar como focos de infección y hace que siempre haya un edema, una inflamación a ese nivel. Entonces, hay que manejar no el oído, ¿verdad? Siempre es el consejo que uno le da al médico que se está formando, ¿verdad? Tratar al paciente como un todo, ¿verdad? Tenemos el oído, tenemos el factor locorregional y tenemos el aspecto general, ¿verdad? Que todo influye obviamente en un buen manejo. Perfecto, tenemos que hacer un corte. Se me ocurrió una pregunta, doctor, rápido. ¿Por qué cuando estamos en una altura, en un avión o en un cerro o lo que sea, se tapa el oído? ¿Qué es lo que se tapa? Y justamente es ese espacio del oído medio, que es aire. Normalmente la trompa de Eustaquio está cerrada, normalmente. Entonces cuando subimos y cambiamos de altura,
existe una diferencia de presión adentro del oído medio que ya es diferente al ambiente. Sí. Pero ahí, ¿qué haces? ¿Tragamos? Sí. ¿O masticamos algo y se nos abre el oído? ¿Por qué? Porque la trompa de Eustaquio deja que entre aire otra vez ahí y se iguala la presión con el medio ambiente. Perfecto. Muy bien, gracias, doctor. Hacemos un corte y volvemos ya. Bueno, y el consejo que me dio mi productora es que no hable tanto, pues ya no tenemos más tiempo, ya terminó el programa. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros y te esperamos en un próximo programa. Bueno, gracias, Vivi, me encanta tu espontaneidad. Gracias, gracias. Dale, nosotros nos encontramos en el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. Revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.